Buenas tardes. Vamos a continuar con la lección correspondiente al día de hoy sobre el inventario y cronología o datación del Mester de Clerecía. Un asunto no fácil de resumir aquí, ya que tengo que resumir todo esto que tengo aquí escrito en hora y media, y especialmente porque hoy no puedo pasarme ni un minuto, ya que a las 10:05 tengo que coger un avión para Santiago de Compostela. Hemos estudiado en días anteriores las posturas de la crítica ante las obras tradicionalmente denominadas Mester de Clerecía. Y hemos realizado un examen detalladísimo de la copla segunda del libro de Alexandre, que nos ha permitido concluir que la etiqueta de Mester de Clerecía es aplicada por su anónimo autor para resaltar la habilidad de fablar curso rimado por la cuadernavía a sílabas puntadas. Es el momento, pues, de delimitar el inventario de las obras que se sirven de tal métrica y la cronología de las mismas, con el objeto de indagar más tarde el tipo de relación que entre ellas se establece y la posibilidad de estudiarlas como un grupo, un movimiento, una escuela o un género. Eso lo veremos el próximo día. Este intento, con todo, plantea más problemas de los deseables. En cuanto a los autores, porque salvo Berceo y Ayala, poco o nada conocemos sobre su trayectoria biográfica, hasta el punto de que el nombre de los más ha quedado velado para siempre. No menos obstáculos suscita la datación de las obras, de las que en su mayoría no cabe señalar sino fechas aproximadas, por más que esto no constituya un grave impedimento en lo que atañe a nuestro estudio. Además, estos problemas previos se unen al hecho de que la datación de las obras y la cronología de las, por tanto, de unas en relación con otras, parte, en muchos casos, por no decir en todos, de copias erradas, estragadas, nunca autógrafas y siempre posteriores, o incluso en casos muy posteriores a la fecha de composición. Y en algunos casos, copias que presentan grandes diferencias entre unas y otras respecto al proceso de transmisión de la obra en cuestión. Empezaremos, por tanto, intentando establecer la cronología de las obras en que podemos dar una cierta precisión, comenzando por el siglo XIII. Aquí, en el siglo XIII, nos encontramos, en primer lugar, con el caso de Gonzalo de Berceo, del cual es muy difícil como dice el Cid en el poema, esto me han fecho mis enemigos malos. Seguro es alguien que quiere boicotear la conferencia, pero no lo van a conseguir. Digo que es difícil precisar
la cronología de la producción de Berceo no es solo difícil, sino hoy por hoy tarea imposible, pero debemos partir del hecho de que los datos biográficos que sobre él restan hacen difícil admitir que su actividad literaria se iniciara antes de la década de 1220, en cuyos años habría que colocar en consecuencia la escritura de las primeras manifestaciones del mester de clerecía, dejando por un momento el problema de la fecha del Alexandre, a la que ahora me referiré, que algunos quieren adelantar a la de 1220. La brevedad y el menor cuidado de varias composiciones de Berceo quizás permitan señalar una primera etapa en la que se incluirían sus dos poemas doctrinales, es decir, del sacrificio de la misa y de los signos que aparecerán antes del juicio. Un par de obras marianas, los loores de Nuestra Señora y el duelo que fixó la Virgen el día de la pasión de su Fillo Jesucristo, loores y duelo, y por fin un texto hagiográfico, el martirio de San Lorenzo. Sin duda, como producciones de mayor empeño, debieron constituir una segunda fase las vidas de santos, cuya cronología, de acuerdo con elementos de estructura y estilo, y con la propia declaración sobre la vejez que afecta al autor, cuando redacta la biografía de Oria, cabría precisar en el siguiente orden: vida de San Millán de la Cogolla, vida de Santo Domingo de Silos y vida de Santa Oria. En cuanto a los milagros de Nuestra Señora, aun cuando su composición se iniciara con anterioridad, debió ser la obra finalizada en último lugar, ya que el milagro 25, la iglesia robada, que desarrolla un tema español y coetáneo al autor, no pudo ser escrito hasta después de 1252, pues habla de Fernando III como muerto y trata como rey a Alfonso X en la estrofa 869. Cabe concluir, en suma, que la actividad poética de Berceo se desarrolla entre la segunda y la quinta década del siglo XIII, abarcando así un largo periodo. Recordemos, en dos palabras, que ese autor, el autor de esta producción, cuya cronología interna he intentado precisar, fue un clérigo secular adscrito al monasterio de San Millán de la Cogolla y que vive aproximadamente desde 1196 y todavía vive en 1252. Tenemos después, en el siglo XIII, el caso del libro de Alexandre, que es la obra que más problemas de cronología y más discusiones ha planteado desde hace ya mucho tiempo. Pero, evidentemente, no voy a entrar en las opiniones del siglo XIX o de principios del siglo XX sobre el texto, sino que me limitaré a indicar que hoy en día, los estudiosos manifiestan respecto a la fecha de esta obra tres posturas. Por un lado está quienes piensan que se escribió hacia 1200-1210, es decir, en una fecha muy temprana, fecha que se conecta con la presunta relación que tuvo o que pudo tener la escritura de esta obra con la Universidad de Palencia. Ahora bien, esto se basa en una hipótesis, esa presunta relación con la Universidad
de Palencia, hipótesis a mi ver totalmente rechazable, como veremos en la próxima conferencia. Pero además olvida, en segundo lugar, o olvidan quienes plantean esta fecha, problemas de cronología arduos. Y digo que olvidan problemas de cronología arduos porque quienes defienden esta fecha, conectando por un lado el libro con la Universidad de Palencia, intentan a su vez conectarlo como una derivación de la Quaderna Via en lengua francesa. Y aquí surge otro gravísimo problema, o sea, no solo con Palencia, porque, si me permiten la inmodestia, como creo que soy el único crítico que me he leído los 100 poemas en Quaderna Via en francés, resulta que hacia esa época, hacia 1200, 1210, la única obra que se ha escrito en Quaderna Via en francés es un anónimo Poème Mogal, del cual no hay ni el menor rastro en el libro de Alexandre. Es decir, que sería bien difícil que el autor hubiera conocido una serie de obras que todavía no se habían escrito. Hay un segundo grupo de críticos que piensan que la obra pudo escribirse o se escribió hacia 1230. Y se basan para ello en dos menciones internas que hay en el texto. Una de ellas, en la copla 2522, el verso A, donde se hace una elogiosa referencia al rey de Sicilia, que, según los críticos que defienden esta fecha, puede hacer pensar en la cruzada que se desarrollaba en 1228. Y en segundo lugar, aportan la referencia de la copla 860D, donde hay una alusión a la ciudad egipcia de Damieta, conquistada, como todo el mundo sabe, en 1219, durante la Segunda Cruzada, que, según estos críticos, podría hacer pensar en una fecha cercana. Claro está que, a mi ver, estas alusiones lo único que probarían en todo caso es que la obra tiene que ser posterior a tales fechas, pero no tiene por qué ser inmediata. Por fin, hay otros críticos que piensan, o pensamos, porque a mí por ahora no me convencen ninguna de las otras fechas dadas, que la obra se escribió hacia 1250. No voy aquí, no puedo, por estrictos problemas de tiempo, resumir toda la argumentación, pero me limitaré a dar una muestra importante. Creo que el libro de Alexandre es un speculum principis, una especie de espejo de príncipes, dedicado a Fernando III, o pensado, por lo menos, para la lectura de Fernando III, el conquistador de Córdoba y Sevilla, escrito en una fecha muy cercana a la de su muerte, en 1252. Y esta suposición mía viene apoyada por la estrofa 2581, donde en la descripción del mapa mundi el autor selecciona en España lo que él llama estas 5 señales y las describe de la siguiente manera: ¿qué mellores queredes que Burgos e Pamplona, Sevilla e Toledo, León e Lisbona? Repito, copla 2581. ¿Qué mellores queredes que Burgos e Pamplona, Sevilla e Toledo, León e Lisbona? Pues bien, esta enumeración coloca a Sevilla entre las mejores ciudades de España, junto a las capitales de Castilla, Burgos, de Navarra,
Pamplona, de Castilla la Nueva, Toledo, y de Lisboa, Portugal. Ahora bien, me parece muy dudoso que un autor cristiano hubiera incluido a Sevilla en semejante relación de haber estado todavía en manos de los moros, es decir, antes de 1248, en que fue reconquistada por Fernando III. Y piénsese además que en el supuesto de encontrarse Sevilla en poder de los árabes, cuando el autor de la Alexandre redactaba esa estrofa, la realidad histórica no le forzaba a mencionar tal ciudad, pero tampoco la métrica, pues se le ofrecía fácilmente otra posibilidad trisílaba, Oviedo, otra de las capitales históricas del reino Astur primero, del que viene el reino astur-leonés y el reino castellano. Es decir, ese verso, para mí, indica, junto con otros argumentos, que ahora no puedo resumir, indica que la composición del Alexandre no se terminó antes del año 1248. En cualquier caso, la fecha de esta obra sería anterior a las restantes obras del Mester de Clerecía en el siglo XIII, salvo el caso de Berceo. Tenemos después, en ese siglo XIII, el poema de Fernán González, sobre cuya fecha no hay apenas discusión, de manera que, según ya estableció Carroll Marden en 1904, se trataría de una obra escrita hacia 1250 o muy poco después, y en cualquier caso posterior a la mayor parte de la producción de Berceo y posterior también al libro de Alexandre, ya que de ambos se observan clarísimos influjos en este poema. Y en fin, por último, tendríamos el libro de Apolonio, escrito hacia 1250, 1260, también sin que existan discusiones críticas sobre el asunto, y que sería posterior a las obras anteriores. Es decir, en cualquier caso, la cronología sería libro de Alexandre, poema de Fernán González, libro de Apolonio. ¿Quiénes son los autores de estas tres obras anónimas? También, y de nuevo, es el libro de Alexandre el que ha suscitado discusiones más encendidas al defender varios eruditos las posibles autorías de Juan Lorenzo de Astorga y de Berceo, a partir de las atribuciones que se hacen en la última copla de los dos manuscritos y en la doble alusión a un Gonzalo y a un Lorente en la cuaderna 1548b. Ambas autorías son, sin embargo, inviables, aunque no dispongo de tiempo para entrar en argumentos concretos. En definitiva, nos la sabemos en los tres casos con obras anónimas, que coinciden, sin embargo, como sucede con Berceo, en ser producto de clérigos en el sentido estricto del término que hemos visto el día anterior, es decir, intelectuales, eruditos, la mejor palabra es la inglesa en este caso, scholars, independientemente de que asimismo parezca tratarse de sacerdotes, es decir, de clérigos en el sentido religioso del término. Prueban este carácter de intelectuales, en el caso del libro de Alexandre, el manejo de fuentes latinas y francesas, la tendencia a mostrar cultura y la conciencia de dignidad literaria. Además,
la forma peculiar de alguna referencia en primera persona, por ejemplo, en 1824a, somos los simples clérigos errados e viciosos, nos hace pensar en un letrado que también es sacerdote. En el caso del poema de Fernán González, se puede precisar incluso un poco más, pues si el manejo de fuentes que utiliza pone de relieve su saber, otros detalles abogan en favor del parecer crítico, comúnmente admitido desde don José Amador de los Ríos, que achaca la autoría a un monje o allegado del cenobio de San Pedro de Arlanza. Efectivamente, en somero resumen, apoya esta hipótesis la constante alusión a las tradiciones de la Iglesia, la morosidad con que se cuentan las donaciones de Fernán González al monasterio. El héroe, en cualquier momento de tribulación o de apuro, recuerda el santuario arlantino, a él llega la mayor parte de su botín, a él acude en demanda de consejo, y a él, por último, confía la definitiva guarda de sus restos, como antes le había confiado las más preciadas arquetas de marfil. Y en una palabra, la acción misma del poema gira en torno al monasterio. Incluso se puede añadir, y no se puede olvidar, que ese monasterio no solo había sido fundado por Fernán González, sino que además fue históricamente el más favorecido por él. Y en fin, por lo que toca al libro de Apolonio, el carácter culto de la obra, el excelente conocimiento que del latín posee el autor y la insistencia frente al original en las referencias religiosas, tanto las que afectan a unos valores positivos como a los intentos de despaganización que se hacen en el texto castellano, todo eso, digo, subraya el sentido cristiano y moralizador y nos habla de un clérigo en el que confluye la doble acepción del vocablo. Estas son las obras, por tanto, que podemos fechar con seguridad, con una relativa seguridad, dentro del siglo XIII. ¿Qué pasa ahora con las obras del siglo XIV? Empezaremos también refiriéndonos a aquellas a cuya cronología nos es posible aproximarnos de alguna manera. En este caso, la primera de las obras es La vida de San Ildefonso, escrita por un beneficiado de Úbeda, por un autor que se llama Beneficiado de Úbeda, entre 1303 y 1309. Diré entre paréntesis que esta obra se estuvo fechando durante mucho tiempo, hacia 1350, y tuve que escribir un larguísimo artículo monográfico para poder llegar a la delimitación de esta fecha entre 1303 y 1309, fecha que desde entonces ha sido admitida por todos los estudiosos. De ese autor que se llama Beneficiado de Úbeda, no sabemos otra cosa que lo que él mismo nos dice en su poema, y es que en una época anterior había escrito otra composición sobre la Magdalena y que en el momento de redactar esta vida de San Ildefonso disfrutaba de otra posición. Dice el autor, el de la Magdalena ovo enant rimado al tiempo que de Úbeda era beneficiado. Después, quan esto fizzo, vivía en otro estado. Es lógico suponer que ese cambio de estado
significaría la promoción a un cargo superior, presumiblemente un puesto eclesiástico en Toledo, ya que la diócesis de Jaén, y por tanto Úbeda, era sufragánea en ese momento de la archidiócesis toledana. El conocimiento del latín y de unas cuantas obras redactadas en esta lengua, la escritura de un texto en esa métrica difícil que exige pericia y habilidad, como veíamos el día anterior, y el disfrute de una posición eclesiástica de relieve para la que normalmente se necesitaban estudios, nos hablan también de un clérigo en el sentido cultural del vocablo. Tenemos después el caso de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y de su libro de Buen Amor. La datación de esta obra se relaciona, como todos ustedes saben, con las fechas dispares que aparecen en dos de los manuscritos. Fechas que a su vez han conectado muchos críticos con una posible redacción doble del libro. Voy a resumir el problema lo más posible, aunque deteniéndome un poco más que en los casos anteriores, dada la importancia del libro y dados también los errores que todavía circulan sobre el asunto. En la copla que pone broche a las piezas epilogales, es decir, la 1634, el manuscrito de Toledo asegura que fue acabado este libro en era de 1368 años, vale decir 1330. Mientras que el Códice Salmantino establece haberse compuesto el romance en era de 1381 años, o sea, 1343. ¿Por qué tal duplicidad de fechas? Partiendo de las precisiones de Dicamén en 1901, respecto a la vinculación entre los códices de Toledo y de Gayoso por un lado, frente al de Salamanca por otro, Menéndez Pidal afirmó en ese mismo año de 1901, aunque digo entre paréntesis, sin anotar que ideas similares habían expresado antes Tomás Antonio Sánchez, George Betts o Menéndez Pelayo, afirmó, digo, en ese mismo año, que las diferentes datas transmitidas por los códices no se explicaban tan solo como consecuencia de habérnoslas con dos manuscritos, sino que en realidad respondían a dos redacciones del texto que Juan Ruiz habría llevado a cabo en aquellos años. Allí mismo, don Ramón precisaba los pasajes que a su vez constituían los añadidos incorporados en la versión definitiva de 1343. Durante decenios, sin riesgo de hipérbole, el parecer de Menéndez Pidal gozó de pleno ascenso, por más que ya en 1940 Arnold disintiera de la teoría y abogara por una sola redacción del libro. Pero ese juicio, a pesar, repito, de alguna disensión aislada como la de Arnold, se popularizó tanto en estudios especializados de María Rosalida, de Kellerman, de Ornedo, de Dámaso Alonso, como en general en todos los manuales de literatura. Otros investigadores, aun aceptando las dos versiones, aun aceptando la teoría de las dos versiones, matizaron en algún punto las conclusiones de Menéndez Pidal al agregar o suprimir algunas estrofas a las inicialmente acotadas por él, como complementos de 1343, pero, insisto, sin disentir de la idea central, que eran dos redacciones.
Sin embargo, en 1964, el filólogo italiano Giorgio Chiarini propinó un duro golpe a la teoría tradicional, ya que, tras una cumplida alabanza de las viejas páginas de Arnold, que todo el mundo había olvidado, alegó la existencia de un único arquetipo del que procederían dos familias representadas por los manuscritos de Gayoso y Toledo por un lado y el de Salamanca por otro. Para llegar a esas conclusiones, Chiarini se apoyó en unas cuantas lecturas erróneas coincidentes en los tres códices, o bien en Salamanca y Gayoso o Salamanca y Toledo, lo cual sólo podía deberse a un arquetipo común ya corrompido. El revulsivo que la opinión de Chiarini significó frente a lo que se daba por sólidamente establecido, explana que muy poco después, en 1966, Gibbon Monipenni, paladín explícito de la doble redacción hasta ese momento, incluyera en un trabajo donde, entre otras cosas, discute las conclusiones del profesor italiano, incluyera, digo, casi sin darse cuenta, algún nuevo razonamiento del que cabe servirse para postular la redacción única. En todo caso, la interpretación de Chiarini, considerada evidente enseguida por algún comentarista de su edición, por ejemplo Cesare Segre, fue apoyada con argumentos varios, entre otros estudiosos, por Giorgio Macchi, Oreste Macri, Jacques José, Alberto Bárbaro, etc. Con todo, mientras la mayoría de los críticos que he citado piensa en 1330 como fecha de escritura de la obra, otros, como Jacques José y Alberto Blecua, defienden la de 1343, con lo que se atestigua bien a las claras las dificultades que el asunto plantea. No sé si han captado exactamente lo que quiero decir, es decir, que incluso los que defienden una sola redacción, porque desde el punto de vista textual no puede haber dos redacciones, incluso no se ponen de acuerdo, sin embargo, en si esa fecha original sería 1330 o 1343. A pesar de esto, digo, de que las confrontaciones de lecturas erróneas en los tres manuscritos, o en T y S por un lado, o G y S por otro, no dejan el menor resquicio a la existencia de un solo arquetipo. A pesar de eso, digo, muchos investigadores han seguido apoyando la opinión tradicional. Corominas, Medman, Riquer, Catalán, Petersen, Ayerbe, Willis, etc., han intentado insistir con nuevas precisiones en la doble redacción del libro, aunque, como en algunos de los casos a que antes me referí, las estrofas que se juzgan nuevas en esa ya presunta segunda redacción no son siempre las mismas que las indicadas por Menéndez Pidal. Y tampoco han faltado posiciones cautelosamente distanciadas de los dos grupos. Así, Margherita Monreale, quien sin argumentaciones explícitas opina que si entra en el terreno de lo probable, dice ella, una pluralidad de versiones, la cifra pudo exceder de 2. En una palabra, y como colofón de este árido status questionis, que, en fin, resumido a su mínima sustancia, y ante posturas tan opuestas, cada una con razones muy meditadas, me parece oportuno concluir que desde el análisis ecdótico,
la teoría de una redacción única parece indudable, parece indudable. Lo que no quiere decir que no hubiera sido posible la existencia de otras versiones, no necesariamente una, de las que no tenemos rastro. Pero, en consecuencia, y para lo que nos interesa en este momento, lo que podemos afirmar es que estamos ante una obra compuesta entre 1330 y 1343. También se ha discutido mucho en relación con el autor del libro, asunto que de nuevo voy a resumir al máximo. Puesto que la documentación histórica permanece muda en lo atingente a la identidad del autor, los estudiosos han procurado, como es lógico, determinarla. La tarea no se ha presentado fácil por la irrelevancia de nombre, Juan, y apellido, Ruiz, lo que obliga a poner en cuarentena las menciones que no aparezcan claramente enlazadas a la obra. Y si bien las pesquisas vienen de lejos, nada más 3 trabajos recientes, publicados como consecuencia del primer Congreso Internacional sobre el arcipreste de Hita, han suministrado datos o sugerencias que conviene someter a examen. En uno de ellos, muy despistado y confuso, de un tal Tomás Calleja, que parece hacer honor a su apellido, se lanza la hipótesis de un origen segoviano y hasta se pretende establecer Valdevacas como pueblo natal de Juan Ruiz, conclusión a la que se llega después de sumar una ristra de suposiciones gratuitas al error, al grave error, de homologar al poeta y al protagonista. Por su parte, Filgueira Valverde, que rememora indicaciones anteriores de Bécquer, Anglés y Salazar, insinuó la asimilación del escritor con un maestro de canto, un tal Joannes Roderici o Joan Rodríguez, del monasterio burgalés de las Huelgas, compositor de varias piezas del Códex Musical del convento, colegido durante el segundo mandato de la abadesa doña María González de Agüero. Por fin, Emilio Sáez y Julio Trench, quienes prometieron un libro con pruebas al publicar este artículo, libro del que nada se ha vuelto a saber, postularon reconocer al escritor en un hijo natural del rico hombre palentino Arias González, llamado Juan Ruiz o Rodríguez de Cisneros, que nacido en la España musulmana, desempeñó diversos cargos eclesiásticos entre 1318 y 1353. Mas, por desgracia, las investigaciones de los profesores Sáez y Trench, que aparecen sin ningún aparato crítico, todo es remisión a ese futuro libro que no ha salido y evidentemente ya no podrá salir, entre otras cosas porque el primero ya falleció. Esas investigaciones no iluminan los posibles lazos entre ese Juan Ruiz de Cisneros y la villa de Hita, ni llenan el vacío que más nos interesa. Es decir, no hay ninguna noticia entre 1327 y 1330 por una parte y desde 1330 a 1343 por otra. Ni facilitan ningún hilo que vincule a esa persona con el libro de Buen Amor. Tales oquedades, análogas a las que se encuentran en el artículo de Filgueira, impiden dar por buena la identificación, que es, en fin, una elucubración novelesca, aunque
hay un punto muy digno de interés, y sería el único en el que se podría investigar en el futuro, yo pienso que todavía es el único por el que se puede investigar, que es el contacto con don Gil de Albornoz, el único personaje coetáneo citado en el texto de manera expresa. Y lo que no entiendo de ninguna manera es el crédito que algunos eruditos han otorgado a esta teoría de Sáenz-Trens, carente, como digo, de toda base. Ocurre en suma que al final de la jornada no tenemos otros testimonios ciertos sobre el autor que los deducibles del libro. Su nombre, Juan Ruiz, y su cargo, arcipreste de Hita. De la fecha de la obra se infiere asimismo la primera mitad del siglo XIV como el periodo en que hay que situar su vida. Como únicos datos por ahora seguros y fiables, se admiten prácticamente sin disenso, por más que no falten críticos para quienes se trataría de un seudónimo, lo que no casa con lo que sabemos sobre la Edad Media, donde esa práctica no fue corriente, aunque sí el apodo. Piénsese además que la elección de un sinónimo frente a una anonimia posible llevaría consigo una conciencia literaria de perpetuación, y en semejante tesitura, ¿cómo iba a haber optado por un apellido y un nombre tan poco distintivos? Como buscando un seudónimo se iba a haber puesto Juan Ruiz, se hubiera puesto algo raro, no Juan Ruiz, que tenemos 40 documentados en ese mismo momento. El intento de procurarse otras referencias sobre el escritor a partir del libro carece de cualquier fundamento y se sustenta ante todo en la falsa equiparación establecida entre poeta y protagonista. Por otra parte, el examen de varios pasajes en boca del autor ha dado pie también a plantear un hipotético encarcelamiento, asunto sobre el que ha corrido mucha tinta. La base para la disputa se ha asentado de modo esencial en el colofón de ese. Recuerden que dice, este es el libro del arcipreste de Hita, el cual compuso yendo preso por mandado del cardenal don Gil, arzobispo de Toledo. Se ha apoyado, como digo, en el colofón de ese, en las alusiones que se hacen a una prisión en distintos lugares del texto y en las súplicas a Dios o a la Virgen demandando su liberación, aparte de en un par de versos en que se habla de supuestos enemigos. Durante mucho tiempo, todos estos fragmentos se tuvieron como pruebas irrefutables de que Juan Ruiz había sufrido una cárcel real. Y al aparecer solo en el manuscrito salmantino, se concretaba también que su estancia en la misma la habría provocado la primera versión de la obra, si bien no se descartaban otras causas desconocidas. Pero sobre todo, desde la tercera década de esta centuria, con alguna excepción anterior como la de Otto Tack en 1912, el arraigado parecer comenzó a tambalearse y se alegó que tales referencias entrañaban un significado alegórico que podría remitir a la prisión del mundo o del pecado o incluso a la de la pobreza o la del amor, como nos muestran múltiples textos medievales. Quienes así opinan, sobre indicar que tales citas constituyen un topos retórico, verificable no solo en textos castellanos, sino en textos de todas las literaturas del medievo, recalcan la invalidez de la apostilla de ese, de la exclusiva responsabilidad del amanuense, quien comete allí mismo un craso error al nombrar a don Gil de Albornoz como cardenal, pese a que no accedió a tal dignidad hasta diciembre de 1350. Diré entre paréntesis
como idea, así que puede caer y que habría que investigar más, que no se ha tenido muy en cuenta que el copista del manuscrito de Salamanca era un estudiante salmantino de principios del XV, que como todos los estudiantes de ese momento, se daba unas ínfulas de sabérselo ya todo, y entonces a él se deben una enorme cantidad de errores en la copia del libro, es decir, corregía pensando que aportaba unas magníficas mejoras, y eso no se ha tenido en cuenta prácticamente para estudiar los problemas del Códice Salmantino, cuando resulta que es el único de los códices que sabemos por quién fue copiado y las características del ambiente en que vivía este colegio mayor de San Bartolomé, un colegio privilegiado en la Salamanca de esos momentos, con una universidad, digámoslo, pues de 10ª categoría en relación con las universidades europeas del momento. O sea, no nos olvidemos, Salamanca es una universidad muy importante desde el siglo XVI, en la Edad Media es una universidad, como está demostrado, muy atrasada, ¿no?, en todos los sentidos. Realmente, o sea, con decirles que hasta 1470 y tantos la universidad no tiene ni biblioteca. Bien, cierro el paréntesis. Aunque la idea de una prisión alegórica, como acabo de decir, ha logrado una aquiescencia muy extendida, se encuentra, no obstante, muy lejos de una aceptación plena. Distintos investigadores han llamado la atención sobre las expresiones sin merexer de 1674 y sin merexer a tuerto de 1683 como paradigma de que Juan Ruiz menciona una cárcel de cal y canto, al tiempo que han remachado la acepción literal de traidores en la copla 7 y de mezcladores, con el significado de delatores, en la copla 10, que otros críticos interpretan como demonios. E incluso aducen que el epígrafe de ese puede venir de alguna clase de tradición oral o escrita. Y incluso, en fin, ha habido algún estudio donde se ha intentado rizar el rizo, hablando de las distinciones entre culpa legal y culpa teológica para explicar este tipo de expresiones. Lo que yo quiero concluir en este asunto es que efectivamente los razonamientos en pro de una prisión alegórica han resquebrajado considerablemente la certeza en que se tuvo durante años y años la otra opinión. Pero no sería honrado ocultar que no se ha conseguido arrumbar algunos de los argumentos contrarios. Es decir, que es posible, sobre todo porque no se ha terminado de explicar esas expresiones de sin merexer y sin merexer a tuerto, que esa cárcel hubiera existido en la realidad. Es algo que no se puede afirmar con rotundidad. Por tanto, dejamos también colocado al arcipreste de Hita como autor entre 1330 y 1343, y llegamos así al siguiente autor del siglo XIV, Apero López de Ayala, autor del libro rimado del Palacio. Se trata de una obra cuya fecha se ha determinado excelentemente por una serie de estudios, especialmente los estudios de Richard Kincaid, aunque no él solo, y hoy podemos afirmar, todos los investigadores estamos de acuerdo, en que se trata de una obra redactada entre 1363 y 1403, con algunas posibles revisiones en años posteriores
hasta 1407, es decir, hasta el mismo momento de la muerte del canciller. A la determinación de estas datas se ha llegado por el examen de diversas alusiones históricas y personales esparcidas a lo largo del texto, que han permitido incluso delimitar como fechas claves en la composición de algunos núcleos las de 1367, 1378, 1398 y 1403. Una obra, por tanto, con un largo proceso de redacción, lo que explica las contradicciones, incoherencias y evoluciones que se advierten en la obra a pesar del proceso de armonización final. En cuanto al autor, nos encontramos con alguien que, frente a lo que ocurre con los restantes autores del Mester de Clerecía, tuvo una vida que conocemos perfectamente. López de Ayala es el mejor documentado de todos los escritores castellanos anteriores al siglo XV. Por eso no voy a decir nada, sino limitarme a recordar, para centrarlo en medio minuto, que descendiente de una importante familia alavesa, nace en 1332 y se forma en torno a la corte real, ocupando siempre un puesto relevante en los sucesivos reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Un hombre que fue poco afortunado en las acciones guerreras. Recordemos que se le hizo prisionero en las batallas de Nájera y de Aljubarrota, y que tras esta permaneció encerrado en el castillo portugués de Óbidos, donde escribió parte de sus obras. Otra de sus facetas es la labor diplomática, especialmente en Aragón y en Francia, y otra, su actuación política en el propio reino castellano, que culminó con su nombramiento de canciller mayor de Castilla en 1398. Un hombre, en fin, inteligente, de amplia cultura, que se supo adaptar a la perfección a la versátil situación política de su tiempo, acrecentando enormemente el patrimonio heredado de su padre. Si hubiera vivido ahora, no lo hubiéramos visto entre las grandes fortunas, sin duda, y además conocemos un retrato de él hecho pintar por el propio Ayala para la iglesia de Quejana, un retrato que sin embargo hoy se encuentra en el The Art Institute de Chicago, aparte del retrato moral que hizo Fernán Pérez de Guzmán. Bien, hasta aquí, los textos examinados plantean, como hemos visto, problemas referidos a la autoría, en algunos casos, a la datación en casi todos. Pero, a pesar de ello, nos ha sido posible dilucidar algo acerca de sus creadores y situar con bastante aproximación sus producciones en un momento determinado, todo lo cual hay que tenerlo en cuenta para ver el desarrollo cronológico de este grupo de obras. Pero nos queda todavía una serie de textos cuya datación se muestra mucho más difícil, en algunos casos prácticamente imposible, ya que carecemos de todo dato externo o interno que nos ayude a fecharlos, y debemos servirnos como mucho de argumentos lingüísticos y de métricos, es decir, de dos tipos de argumentos muy poco fiables, extremadamente falibles, y especialmente porque en todos esos casos tenemos que sacar estos argumentos de copias que nos han llegado extragadas al máximo. Voy
a decir dos palabras de esos textos, puesto que para indicar en todos ellos, en los que yo creo que se puede llegar a una cierta aproximación, en otros repito que prácticamente nada, voy a decir dos palabras porque si no tendría que dar una clase para argumentar en cada caso las fechas. Hay dos obras dentro de esas de fecha discutible donde yo creo que se puede dar una aproximación mayor, que son el poema de Yusuf, con predorso alveolar africada sorda, es decir, con una C con cedilla, el poema de Yusuf y el libro de Miseria de Omne. La primera de estas dos obras, el poema de Yusuf, creo que se pueda escribir genéricamente a la segunda mitad del siglo XIV sin más problemas, ya que se trata de una obra en cuya métrica se mezclan hectasílabos y octosílabos en los hemistiquios, donde la asonancia ha alcanzado ya un grado enorme de desarrollo, mostrándonos, por tanto, que por una parte hay una degeneración de la métrica tradicional y por otra, en el caso de los octosílabos y de la asonancia, un influjo del romancero. Esto, como digo, deshuesado el argumento. Mientras que el libro de Miseria de Omne creo que se puede fechar muy concretamente a finales del XIV, o sea, por supuesto después del poema de Yusuf, porque estamos ante una obra que, aunque veremos el próximo día, dice que se escribe siguiendo directamente la métrica del libro de Alexandre. A pesar de esto, su verso es un verso de 16 sílabas, es decir, su verso es la suma de dos hemistiquios octosilábicos, es decir, del verso del romancero, lo que quiere decir que se haya influida ya totalmente por otro género métrico hasta el punto de que realmente no sabe imitar al propio modelo que dice que imita. Ahora bien, estas dos obras, por tanto, creo que se pueden fechar así. Pero, ¿qué ocurre con las restantes? Tampoco es que me interesen demasiado. Digo que no me interesan demasiado porque todas son obras breves que realmente no añaden nada para el estudio del género, pero hay que referirse a ellas medio minuto en cada caso. Una de ellas, la primera, el orden es arbitrario, puesto que digo que la cronología es muy difícil o imposible de indicar. La primera son los proverbios de Salomón, que es como se dice, un texto anónimo que se ha fechado, según los críticos, desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XIV, sin más especificaciones. Si nos atenemos a la aplicación de principios métricos de los estudios de la métrica comparada interna a la obra, yo la situaría más bien a mediados del siglo XIII, pero les confieso que tengo un montón de escrúpulos para darle esta fecha tan temprana y que, por tanto, es algo que lo digo ahora provisionalmente. Realmente no tengo absolutamente clara qué fecha podría darse a esta obra. Menos mal que nadie la tiene tampoco. La otra obra serían, o son los castigos e ejemplos de Catón. Aquí sí, aquí se puede llegar a algo. Sobre todo se puede llegar a corregir los grandes errores que por ahí circulan, ya que se trata de un texto que solo nos ha llegado en ediciones del siglo XVI, y de ahí algunos estudiosos han dicho que es una obra del siglo XVI y que es un ejemplo tardío de imitación de textos medievales. Claro, todos estos señores no se han dado cuenta de una cosa, y es que una de las coplas de los castigos ejemplos de Catón está copiada en el Credo de Juan de Valladolid. Y esta obra está escrita antes de 1349.
En consecuencia, podemos ya decir que esa obra es anterior a esa fecha y, teniendo en cuenta que la escansión hemistiquial es perfecta de 7/7, tendría que ser en principio anterior al libro de Buen Amor, ya que el libro de Buen Amor, como diré el próximo día, hace una variación métrica que consiste en integrar a la métrica tradicional de 7/7 una escansión octosilábica en algunos pasajes. Es decir, creo que esta obra se podría fechar sin graves problemas entre fines del 13 y 1330, 1340. Hay después 3 textitos que están en Quaderna Via, es decir, que están en la métrica que usa el Mester de Clerecía, pero que son obras tangenciales cuyo uso de este tipo de métrica es solo un ejemplo de la difusión, de la importancia que tuvo esta forma de versificar. Son un fragmento de las 7 partidas que comprende extractos de las partidas primera y segunda, que versifica extractos de las partidas primera y segunda, y que evidentemente tiene que ser posterior a los últimos años del siglo XIII, o la penúltima década del siglo XIII, teniendo en cuenta que las partidas, añado, tentándome mucho la ropa para la argumentación, teniendo en cuenta que las partidas, a pesar de que están escritas por el grupo de colaboradores de don Alfonso X, no entraron en vigor hasta 1348, es decir, la circulación de las partidas como tal fue posterior a esa fecha. Hay que pensar que esta versificación tenga alguna conexión con el interés desplegado a partir de esa fecha por el conocimiento de ese texto, por el conocimiento legal de ese texto. Y esto quizá haría pensar que son posteriores a 1350, pero, repito, solamente son una imitación de este tipo de métrica sin conciencia de pertenecer al Mester de Clerecía, porque aunque el Mester de Clerecía usa la Quaderna Via, no todas las obras escritas en Quaderna Via son Mester de Clerecía. O sea, son prácticamente todas, pero solo si se tiene conciencia de pertenecer al grupo. De esto veremos algo en las 2 últimas conferencias. Hay también otro breve poema, la Alphopta, con H intercalada, A-L-H-O-B-T-A, la Alphopta arrimada. Arrimada es solo rimada, no se confunda. Alphopta arrimada o sermón de Ramadán, que es un comentario de la Sunna, es decir, de la tradición de leyes y costumbres ético-religiosas musulmanas. Hay también un poema en alabanza de Mahoma, otro texto breve, un poema en alabanza de Mahoma, que es una respuesta a ataques de cristianos a Mahoma, y que habría que pensar por el carácter morisco del asunto, que son tardías, que son del siglo XIV. Y hay incluso un breve poemita titulado Guárdate rueda, copiado hacia 1400, y que también creo que es del siglo XIV. Y no hay, a pesar de que algunos lo quieren rescatar como texto en Quaderna Via, no hay ningún cantar del rey don Alonso en Quaderna Via, ya que lo que se dice que es un texto en Quaderna Via, incluido en la traducción ampliada del toledano, es otra cosa que nada tiene que ver. Por tanto, ven ustedes que a pesar de la investigación, a pesar de los estudios, de los muchos estudios sobre estos asuntos, todavía nos quedan flecos sueltos. Nos quedan flecos sueltos, especialmente en el problema de la datación de algunos de estos breves textos en Quaderna Via.
Voy a terminar refiriéndome en dos palabras a algunas noticias sobre textos perdidos, a ver si así por lo menos, si les suenan, a ver, a lo mejor cuando estén investigando por ahí pueden aparecer en cualquier lugar, quién sabe todavía, algunas noticias sobre textos perdidos y algunas consideraciones sobre otros textos. Efectivamente, aparte de los textos que aquí he citado, nos restan noticias sobre algunos otros hoy perdidos. Así, el marqués de Santillana, en su proemio e carta al condestable de Portugal, cita unos votos del pavón, que se servían, según él, de la misma métrica que el libro de Alexandre, el libro de Buenamor y el libro rimado del Palacio. Verosímilmente, esta obra estaría relacionada con Le Vœux du Paon, los votos del pavón, un poema francés que gira en torno a la figura de Alejandro. Cabe asimismo conjeturar que la vida de la Magdalena, a la que se refiere el beneficiado de Úbeda, según acabamos de ver hace unos momentos, hubiera sido escrita en la misma métrica que la vida de San Ildefonso, no sólo por tratarse de una obra suya, sino por el uso que se hizo en la literatura hagiográfica de la Cuadernavía, como testimonia el propio beneficiado. Además de estas, contamos con otras obras que echan mano del verso alejandrino e incluso de la Cuadernavía durante la época en que se desarrolla el mester de clerecía, pero que por unas u otras razones no pueden ser incluidas en el grupo de obras que nosotros llamamos género. Esto ocurre fundamentalmente, no voy a insistir para nada en el problema de las coplas de Llopset o de los gozos de la Virgen, ya que para qué voy a entrar en cosas innecesarias, pero sí solamente quiero citar un caso, es el de la historia troyana polimétrica. Efectivamente, como recordarán los que hayan leído esta obra, la poesía cuarta, o si quieren, el fragmento cuarto en verso de la historia troyana polimétrica, es un fragmento de 14 estrofas en cuadernavía. Entonces, en algunos manuales se la incluye dentro del mester de clerecía o de la cuadernavía, sacándola de la obra como tal. Ahora bien, esa historia troyana polimétrica es un ejemplo en castellano del prosimetrum, género considerado durante la Edad Media como prosa mixta, es decir, combinación de prosa y verso, con la particularidad de que los pasajes en verso debían tener variedad de metros. O sea, no cualquier combinación de prosa y verso era un prosimetrum, sino solo cuando los pasajes en verso cambiaban en cada caso el tipo de versificación. En consecuencia, la utilización de la cuadernavía en uno de los 11 fragmentos poéticos de la obra no responde a un intento deliberado de servirse de tal forma métrica como nota distintiva de la pertenencia de un texto a una serie literaria concreta, sino que se explica simplemente por la necesidad de las distintas combinaciones métricas exigidas por el prosimetrum. Que una de las formas elegidas haya sido precisamente la cuadernavía testimonia solo el interés que suscitaba en el autor esa forma culta, pero la obra hay que estudiarla en su totalidad como adscrita a un género muy diverso, ese género del prosimetrum. Pues bien, con esto queda delimitado dentro de lo posible la cronología, la datación y el inventario de
este grupo de obras, esto es lo que tenemos, y ahora tendremos que estudiar en los días sucesivos si efectivamente ese grupo de obras, que por ahora solo sabemos que son unas obras con una misma métrica, pueden estudiarse, según dice el título del curso, como un género. Pues nada más.